¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de qué hora estén viendo este podcast. Mi nombre es Salomón. Mi nombre es Alexa. Mi nombre es Jimena. Y están ustedes en la frecuencia más oculta de Internet, Frecuencia Oculta. Pues, gracias por venir, ustedes dos. No, muchas gracias por la invitación otra vez, Salo. Me da mucho gusto otra vez compartir las cámaras contigo. Como saben, este es el primer episodio, ojalá salga todo bien. Bueno, yo para empezar tenemos un tema muy delicadito, muy fuerte, que pues yo les tengo muy buena pregunta a ustedes dos. Esa pregunta es, ¿ustedes qué piensan sobre, digamos, el día en que el monstruo de Iztapalapa hizo sus declaraciones a los medios de comunicación, declarando que toda la cómplice de Clara Tapia también tuvo algo que ver con las violaciones, agresiones en su casa? Bueno, si no mal recuerdo, cuando él da su declaración hacia los medios, él dice que no es un psicópata, sino que más bien es un poco cínico. A veces me hace que tiene más el síndrome del artista, el síndrome de que fue una creación, que todos los errores que cometió fue más como una creación y realmente él al estar a la cámara fue como, sí, yo fui el autor de esa obra. Esa es mi referencia de que realmente tuvo más el síndrome de artista que de psicópata. Sí. Digo, la verdad no se veía nada arrepentido, pues como dijo. Pero creo que, una cuestión importante es que en realidad, si vemos el caso, pues era una persona muy normal. Y digo, la verdad no tiene nada que ver con el estilo de vida, pero es como para cuestionarnos cuántas personas que viven una vida normal vivirán o tendrán ese tipo de conductas. Bueno, para los que no saben o los que no tienen contexto, el monstruo de Iztapalapa, pues Jorge Iniestra privó de sus libertades a su esposa, a sus 3 hijos, al igual que también violó a sus 2 hijas de 14 y 12 años. Cabe aclarar que Sus hijas, al igual que también tuvo 5 hijos con ellas 2. Pues yo les tengo esta historia a todos ustedes. Igual les quiero contar un poquito más, con un poco más de contexto. Ha de declarar que este tema yo lo investigué, sí fue como medio sacado de pedo, porque sí fue muy de, órale, ¿qué mente tan más perversa y más... Pues claro, ¿no? Bueno, es que, no se le puede llamar hombre a eso, sí no se le puede llamar hombre. Es que mira, también tenemos un problema, ¿no? Estamos como más arreglados que también los psicópatas son más como las de las películas, como los de Halloween y así. Y no podemos creer que algo aquí, que en un municipio distinto, haya creado algo tan horrible. Estamos tan acostumbrados al domingo que ya se nos ocurre que México tiene sus propias atrocidades. una persona común y corriente. Pero así como dicen la mítica frase, la realidad supera la ficción. Sí, así es. Definitivamente. Por eso Dalí no quería regresar. Éramos muy surrealistas. Bueno, yo quiero iniciarles a contarles la historia de Clara Tapia. Quiero iniciar con que pues Clara Tapia en su infancia tuvo diferentes acosos sexuales por uno de sus familiares. Sí. Y de ahí también tuvo acoso sexual y violación con un profesor. Has de declarar que también la vida de Clara Tapia no fue tan fácil, digamos, por situaciones que estaba pasando por mi casa y luego que estaba pasando por la escuela. A lo largo de los años crece Clara Tapia, conoce a una persona y tiene su primera hija. Deja los estudios, ella estaba estudiando enfermería. Deja los estudios para estar con esa persona y poder cuidar de su primera hija, que no mal recuerdo cuál era, Gaby. Su primera hija fue Gaby. Igual pues se divorcian por situaciones de agresiones hacia ella, hacia su hija, y igualmente el padre pues no quiso responsabilizarse de su primera hija.
No, tú también ten en cuenta, estás haciendo enfermería, ¿qué querías? Tenía como unos 18, 20, 20 años. 20 años más o menos. ¿Tú crees que alguien de 20 años iba a ser más parte de cuidar a un niño? No. Sí, claro. De cierta forma tenía un poco más de lógica y fue el que menos abusó de Clara Tapia. Creo que el peor, obviamente ha sido el que se esposo del monstruo, pero también el segundo tiene sus trapitos sucios. Tiene cola que le pisen. No sé, yo pienso que tal vez influyó mucho lo que pasó pues en su historia de vida, ¿no? Empezando por todos los acosos y que un maestro le hiciera algo así, pues yo supongo que no ayudó para nada y por eso soportó tanto y no hizo nada. No la estoy justificando porque claramente hubieron cosas muy buenas, pero creo que se entiende un poco el por qué pasaron así las cosas. Bueno, tú que estás estudiando psicología, Jimmy, ¿me puedes decir un poquito sobre el trastorno de ¿cómo se llama? ¿Cómo? Sobre el trastorno de... se me fue el nombre. ¿Estrés postraumático? Aparte también porque eso también lo afectó mucho sobre la manipulación de Jorge Iniesta. Ah, bueno, es que claro, o sea, Jorge Iniesta pues la manipuló muchísimo y considerando pues todo lo que había vivido, empezando por el abuso de un familiar, que es algo muy fuerte, y luego en un entorno en el que se supone va a crear valores y aprender, pues también recibió un abuso por parte de un maestro. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando pasan esas cosas, ella empieza a reprimir ciertas cosas, ciertos detalles y empieza a ser una persona más fácil de manipular. Cuando empieza una relación con Jorge Iniestra, como pues sabemos, la relación los primeros meses era pues muy buena. O bueno, básicamente la confianza estaba, cosa que Clara no había tenido antes con nadie. Entonces él lo que consiguió fue hacer que ella se apegara a él para después conseguir su objetivo. Tengo una pregunta, Gemma, para ti. Como tú eres psicóloga, me gustaría que me aclararas y me ampliaras este punto de vista, ¿no? Por ejemplo, ¿no te das cuenta como, por ejemplo, tenemos una amiga y siempre sigue a un tipo, ¿no? Sigue ciertos patrones en sus parejas? ¿Tú crees que el abuso recomendado de toda la infancia de esta Clara, ella ya misma se habría dado cuenta de que Jorge Iniestra ya era un tipo? ¿Tú crees que de manera inconsciente ella llegó hacia él por su maltrato anterior? Sí, yo creo que la verdad sí. Ella ya sabía y como era lo único que conocía, pues entonces se acercó un poco más. Pero al inicio de la relación, pues era bonito, entonces ella aprendió un tipo de amor distinto y cuando al fin consiguió pues su confianza por Iniestra, pues hizo lo que realmente hizo, que pues fue lastimarla más y basado en todo lo que había vivido antes Clara, pues tuvo ciertos problemas para poder comunicar la situación que estaba viviendo. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿tú qué opinas? Teniendo esta referencia psicológica, ¿tú qué pensarías más? ¿Que esta Clara fuera una víctima o sería cómplice? Pues es que, o sea, hablando en el ámbito de derecho, pues sí es cómplice, pero yo, no hablando tanto desde la psicología, sino como desde mi opinión, considero que tal vez fue una víctima de todo lo que vivió. ¿Y tú, Salomón, qué opinarías? ¿Yo qué opino? Sí, ¿qué opinas? ¿Víctima o cómplice? Es que es un asunto muy... Claro, muy complejo. Muy complejo, también es dependiendo de la moral de cada persona. Bueno, yo lo que yo puedo decir es que pues sí hubo manipulación por parte de Jorge Iniestra hacia Clara Tapia, al igual que también yo lo puedo generar por miedo o por amenazas, porque sí hubo amenazas. Sí. Claramente que hubo amenazas y le metió miedo, y tanto miedo que le metió que llegó a un punto de llegar o lavarle el cerebro a Clara Tapia
y su misma mente decir esto es normal. Exacto, es que en realidad lo que hizo fue atarla a una idea y ella podía salirse muy fácil, pero esa idea, pues, muy fácil. Escaló muy rápido. Es como muy rápido. ¿Y tú qué opinas, Alexa? Yo la verdad estoy todavía... Yo la considero más víctima. Ajá, yo sí mi perspectiva, mi moral, todo lo que he leído y he recopilado de información, yo la veo más como una víctima, pero siento que pudo haber hecho más. Sí. O sea, yo a mi perspectiva yo creo que pudo haber hecho más. Siento que como una mujer independiente pudo haber hecho un poquito más. Sí, Y más por sus hijas, exacto. más que nada, es lo que yo pienso. Ajá, exacto, como ese amor de madre, o sea, yo he visto a mi mamá y he visto muchas madres que se han quitado la comida de la boca para darla a sus hijos, entonces yo creo que pudo haber hecho más. No sé qué habrá pasado en ese transcurso, ¿no? Porque obviamente viene el tema de depresión, de ansiedad, de cómo le voy a hacer, el dinero, incluso cómo va afectando y cómo te puedes movilizar a tener alguno de estos casos, ¿no? Sí, Entonces, siento que sí fue mucha presión para ella y la veo también como una víctima, pero no sé, siento que pudo haber arreglado más las cosas, pero tampoco la puedo juzgar porque pues yo no viví eso, no puedo decir, pues es una mala madre como siempre me han tachado, no, yo siento que pudo haber hecho más, pero hasta ahí me quedo muy corta. Bueno, hablando también de trastornos mentales, las niñas empiezan a generar, generar el trastorno de Estocolmo. Ok, el síndrome de Estocolmo, pues básicamente es la bella y la bestia, así de fácil, o sea, la bestia secuestra a la bella y bella se enamora de la bestia, ¿no? Pero sí esto, en el caso no sé mucho, entonces no sé si nos quieran platicar, o sea, entiendo lo que es el síndrome de Estocolmo, pero tal vez quisieran platicar cómo se dio en el caso. Se dio el caso de que, bueno, continúo con la historia de Clara Tapia, realmente. Se divorcia de este señor, al igual que pues, vuelve a conocer a otra persona y vuelve a tener 2 hijos. Rebeca Y Ricardo. y Ricardillo. Sí, el más pequeño. Perdón, ¿cuántos años tenía Ricardo? Creo que tuvo 11 años. Cuando pasó todo esto 11 tenía años. 11 y esta Rebeca tenía 12. No, se Sí. llevaban mal. Ahora sí. Bueno, igual, agresiones sobre este señor. Claro. La señora pues, se divorcia. Sí, porque su papá era alcohólico. Alcohólico. El señor con era el sexo era borracho. alcohólico. Sí, cierto. Y pues empieza a salir con una persona, Jorge Iniestra, que le empieza a darle como ese cariño que pues, a Clara pues, le gustaba. Tal vez no era un cariño. ¿Qué tal si era un escape? Puede Tal vez ser. realmente era un escape. Y al quedarse en ese escape de es que esta persona me está ayudando y pues ya no tengo que vivir y soportar lo que el alcohólico me hacía, tal vez realmente era un escape y se quedó como y no se estaba dando cuenta que se estaba metiendo en un lugar peor. Puede ser, o sea, sí estoy de acuerdo en esa parte, pero, o sea, mi postura sigue siendo en ese aspecto que yo creo que todo lo que vivió la llevó ahí. No, sí, claro. Por eso no supo cómo salir. Sí, o sea, creo que casi nadie de las personas sabe salir, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso en las relaciones adolescentes que estamos diciendo que, amiga, date cuenta, por favor, amiga, date cuenta, y ni así salen. Entonces creo que es algo que sí tiene mucho que ver. No cualquier persona tiene el temple o la disciplina o lo que se necesita realmente para poder salir de una situación así. Sí, claro, aparte la situación que estaba viviendo no era nada fácil, No, no claro. tenía las herramientas. No, y además hay que agregarle que eran de bajos recursos. También el factor de monetario influye tanto, pero tanto en las cosas, que realmente llegamos como a la frase típica de cuando la falta de dinero entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y tal vez también ella lo vio como una forma muy buena de tener a este Jorge Ibáñez, porque realmente él estaba ayudándola siendo un proveedor y también realmente ella también dijo, no, pues me está ayudando y lo necesito. Sí. Mis hijos lo necesitan. Porque bien o mal es escuela, ropa, comida, médico, salud. Sí, no era. Ajá, y obviamente al ser una mujer sola con 3 hijos, tal vez de cierta forma también implicó mucho en una figura de un hombre. Pausa.
Tuvimos un pequeño detallito, nos cambiamos de set, pero vamos a seguir continuando. Ah, sí. Como nos quedamos, Alexa, porfis, síguenos contando. Ok, recapitulando un poco, estábamos hablando sobre que Lo económico. Jorge era como un escape para Ujú. esta Clara y también lo podía ver como un inicio sobre un tema económico que le ayudaba mucho Exacto. para mantener a los hijos y poco a poco, obviamente, como lo dice en un punto, dice, nomás era la punta del iceberg y realmente poco a poco fue escalando la situación y fue un poco muy bonito en decadencia, Efectivamente. muy bonito como una montaña rusa sin frenos, impresionante. Entonces, Jimé, ¿ibas a comentar algo? Ah, sí, bueno, o sea, justamente como Alexa dice al inicio, él decía que tenía habilidades en contaduría, habilidades las cuales realmente nos fuimos dando cuenta que no, por eso fue en decadencia todo. Y ella fue quien estuvo manteniéndolo a él en realidad porque no quería que lo abandonara. Sí, así es. Bueno, continuando con la historia de Jorge Iniestra, pues, y de Clara Tapia. Bueno, Clara Tapia conoce a Jorge Iniestra, conoce lo estaban diciendo, lo estaban comentando, intentó, y lo hizo, ganar a sus hijos con regalos, con detalles, también a Clara. Clara vio que pues como que su situación estaba mejorando. Hay que aclarar que Clara Tapia, pues fue conserje de una escuela, de una primaria, al igual que pues su vida económica pues no era tan buena. Pues la dirección de la escuela pues le dejó la dedicación del conserje para que estuviera ahí con sus hijos y tuvieran un techo. Sí, de hecho. Sí. Imagínate lo duro que ha de ser vivir en un cuarto. En un cuarto ¿De qué quieres? ¿4x4? menos. Yo creo que menos, ¿no? Menos. De 2.5 por 2.5. Imagínate, 3 niños chiquillos, la esposa y este Jorge. O sea, debió de haber sido una tortura para los pobres niños estar ahí, ¿no? Aparte, los niños estaban ahí o estaban en la escuela, pero como Jorge Iniestra se juntó con Clara Tapia, estando juntos, Jorge no decía nada. No, pues, Él decía que pues él había sido ingresado de contabilidad, que venía de una familia muy adinerada, bueno, de una clase media, digámoslo así, entre comillas. entre comillas. Entonces pues él no trabajaba, él se quedaba con sus hijas a cuidarlas, entre comillas. Todo entre comillas. Exacto. Y es cuando empieza todo el infierno de esta familia, Sí. Ujú. ya que cada vez que pues se quedaba Jorge con sus hijas, pues tenía relaciones sexuales con ellas dos. Al principio tuvo relaciones sexuales con Rebeca. Exacto. Clara un día llega del trabajo y ve a Jorge tener relaciones sexuales con Rebeca. Mientras Oh. Gaby está en la otra habitación, ¿no? Andaba llorando. Llorando. Y bueno, también quisiera agregar que Ricardo estaba obligado a ver pues esa actividad sexual. Sí, obligaba a Ricardillo. Y además, pobrecito, o sea, aparte de que lo obligaba, él ni siquiera podía entrar. Exacto. Realmente él lo que vivía en los tinacos, Sí. donde tenía unas cobijas y ni siquiera lo dejaba entrar. O sea, Exacto. la única vez en donde él podía entrar a su casa, que es como su lado seguro, Sí. donde puede estar, y no es para obligarlo a un acto Donde sexual. literalmente una casa debe de ser una zona segura. para Una uno. zona segura. Exactamente. Un lugar donde puedes estar tranquilo. Sí, o sea. Ese lugar no ¿te era das tranquilo. cuenta? No, en lo absoluto. Eso es literalmente era un infierno. O sea, pobrecito el niño. 7 años. 7 años. Y un niño de 11 años. Pues sí. Un niño de 11 años que nunca tuvo un lugar seguro y su único lugar seguro, por así decirlo, fue un tinaco de una escuela. Exacto, y o sea, hay que recordarnos que pues Jorge lo ponía a vender chicles y a recolectar cartones y si no lo lograba justamente se quedaba ahí desnudo toda la noche en un charco de agua. O sea, Cansando. muy humano. Constantemente. Bueno, continuando con la historia, Clara ve a Jorge teniendo relaciones sexuales con Rebeca. Clara, pues obviamente pues, reacciona de ¿qué estás haciendo? O sea, lárgate de mi casa. Rebeca, teniendo el trastorno de Estocolmo, para su mamá le dice que esto es normal, que pues que se gustan y la chingada. Y Jorge también dice lo mismo.
que está enamorado de su hija y está enamorado de ella. Ok, o sea, Que es normal. muy cínico de Sí. su parte. Que es muy normal en la clase media tener relaciones sexuales con 2 o con 3 personas. O Ya sea, es cuando saca también lo de Gaby. sí, muy medieval, ¿no? Demasiado medieval. Entonces, no sé cómo logró Jorge intentar lavarle el cerebro a Clara a lograr decir, creo que está bien, es normal. Bueno, tener 2 esposas, pero es llegar como a esa conciencia de, güey, es tu hija, Sí. tiene 15 años, No, Rebeca, 12. 12. Sí. Gabriela es la de pero 15. Sí. O sea, 12 todavía años. peor. 12 años. Hablando de una niña que pues no puede pedirle ayuda a su mamá porque estaba amenazada. Ajá, y de seguro en algún punto no dudo que Jorge haya puesto con Clara como de, si yo me voy te va a acabar la vida y tus hijos se van a morir de hambre. Claro. En algún momento debió haber llegado esa amenaza que ella lo vio como algo normal. Y también podemos ver aquí como por ejemplo el abuso del familiar de Clara, como de, pues a mí me abusaron de chiquita alguien de mi familia. Pues son familia, entonces... O sea, ¿mal? sí estoy de acuerdo con ese punto, pero creo que justamente por eso ella tiene pensamiento crítico y yo creo que más bien lo que pasó fue que el estrés postraumático llegó al momento, porque pues ella sabe que no es correcto, porque ella pues ya lo vivió. Así, obvio, no era correcto. No, ella lo sabía, eso ella- no ella se sabía- trató. ella sabía que Sí, no era correcto. claro, pero a lo que yo quiero llegar es que en realidad yo siento que su reacción fue pues no la mejor como pedir ayuda por un estrés postraumático, al menos es lo que yo pienso. Bueno, continuando con esta historia, pues pasan 7 años, pasan mucho tiempo y obviamente pues con estas relaciones sexuales con Rebeca y con Gaby tienen 5 hijos. Obviamente que pues al pasar del tiempo pues las cosas van cambiando. Claro. Igual Jorge Iniesta pues le quitó su sueldo, puso al pequeño a trabajar a chicles, o vender chicles ahí pues, en la calle. ¿Qué hora de qué te estás riendo? Te estoy escuchando, te estoy poniendo atención, sí. Bueno, pues pone a vender chicles a Ricardo. Bueno, venden chicles. Bueno, ya venden los dulces en la calle. Pues le quita el sueldo, al igual que a Clara. Igual que a Clara. Los dejan encerrados en una azotea, con frío, no importa si llueva, en charco. También les quitó por castigo la comida. Ajá, sí, los alimentos. Pero ya estamos hablando como por ejemplo el hecho de que esta Clara y Jorge ya estaban en la casa Sí. de la madre de Jorge. Jorge. Pero aquí también una de las dudas que más pues me retoman en la cabeza es como de la propia institución del colegio en donde ellos estaban de conserjes. Porque esa misma institución los corrió porque realmente vieron los tratos inhumanos de De Jorge, Jorge. ¿no? Hacia los niños y hacia Clara. Y me sorprende más como el sistema educativo es como de, los están maltratando, fuera. O sea, ya ni siquiera llamaron a la policía, ni siquiera fueron a apoyar a los niños, como de, a ver niños, vénganse a la dirección, los vamos a encerrar un ratito en lo que llega la policía. O sea, Ya ni siquiera protegieron a los infantes y ahí se dan cuenta cómo el sistema educativo va en decadencia porque realmente si vieron una situación de alto riesgo, ahí se ve reflejado que no hace nada, realmente no se hace nada y es como por ejemplo en tantas escuelas como ha habido violaciones de profesores a los alumnos, cuántos alumnos han fallecido por los mismos maltratos de este sistema educativo y es impresionante. O sea, estamos de acuerdo que estos 7 años a lo mejor se pudieron haber reducido si el sistema educativo hubiera hecho lo que tenía que hacer. ok, estoy de acuerdo contigo, la verdad, pero creo que en realidad también hubo otro tema, ¿no? O sea, justamente como era una escuela, como dices, o sea, definitivamente te doy la razón totalmente, pero pues la escuela no quería quedar mal, no quería tener una mala reputación y cabe aclarar que, o sea, hay que recordar pues cómo todo el mundo se da cuenta
Y efectivamente la escuela no hizo nada, pero la reputación de la escuela era más importante que incluso la persona que trabajó ahí y sus hijos. Sí, ¿no? Pero estamos de acuerdo que yo siento que una reputación vale más como salvé a me dice el cielo. Claro, pero... Ajá, yo no entiendo por qué siguen haciendo esa falsa reputación de, ok, si yo encubro esto, voy a quedar como héroe. Y al contrario, llega el tiempo y salen los trapitos al sol y terminan increíblemente mal. Y creo que es lo que estábamos hablando ayer, algo de la moral, Sí, justamente estábamos Exactamente. hablando que la moral tiene estética. estética. Claro, ¿no? Pero sí es impresionante, imagínate. Bueno, yo espero y me gustaría empatizar que las personas que vivieron ese suceso del colegio tengan empatía o culpa de que, imagínate, no sé, a los años que salga el caso y, demonios, yo pude haber evitado que unos niños sufrieran 7 años a que sufrieran al menos 2. Y lo que le pasó al director de esa escuela es que el director de esa escuela ya estaba viendo las actitudes de Jorge, cómo Jorge iba a los baños de las niñas a literalmente estarlas espiando. El director ya lo estaba viendo y lo vio y no hizo nada. No, es impresionante, o sea, como un sistema educativo puede estar tan podrido desde adentro. Exacto, o sea, desde el tipo de entorno en el que crecen es como van a ser. Desgraciadamente una persona así es la que controlaba la escuela. Y o sea, es más, o sea, aquí tengo el nombre de la escuela. Pero si quieren, mientras... Ajá, era la colonia Iztapalapa, calle Tello. Tello, Ajá. En la Exacto. calle Tello, no me acuerdo. Manuel, es la escuela primaria Manuel, ¿qué? Manuel Tello. Manuel Tello, sí, Sí, justamente. justamente. Esa es la escuela. 2005. Sí, eso fue en el 2005. O sea, ellos se conocieron en 2004 y un año después, al haberse ganado su confianza, se mudaron a la escuela en 2005. No, o sea, la verdad, qué terror. Sí. La verdad, qué terror. Y qué tristeza que tú teniendo el poder de ayudar a alguien, te hagas de la vista gorda y digo, prefiero no mancharme las manos, o sea, por mantener un prestigio que de seguro ni siquiera tenía. O Exactamente. sea, porque yo dudo en mi vida que alguien diga, ay no, es que yo fui al colegio Manuel Tello. O sea, no, o sea, yo soy de aquí de Altacuna. No, Exactamente. yo no. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que a mí me daría más pena como, ay sí, bueno, Manuel Tello, donde estaba el monstruo de Iztapalapa. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Sí, o sea, de verdad sí. Sí, perfecto. Bueno, terminando. Bueno, Ajá, bueno, ya continuando pasamos a la vivienda. ahora vamos a lo un poco más fuerte. Al tener pues, los 5 hijos, estando ahí viviendo en la escuela, teniendo problemas, pasó lo de la dirección, bueno, pasó lo del director, Ujú. pasó lo del director, entonces pues Jorge se da cuenta, entonces dice, pues nos tenemos que ir de aquí, Sí, claro. Exacto. para quitar sospechas, Encubrir. encubrir. Y no dudo que fue como del director de, mira, tiene un dinerito para mi escuela. Considerando que se hizo de la vista gorda, no lo Ese es un caso que pues literalmente ni la policía ¿Nadie ha ni, descubierto? ni los medios de comunicación saben qué literalmente qué pasó Ese o cambio, ¿no? ese cambio. Esa transición de una escuela a la vivienda. Ujú. Ese es un tema, bueno, muy interesante, ¿no? Como, Sí, claro. ¿qué habrá pasado? ¿Cómo fue que llegaron? Y considerar, ¿no? Que también la familia andaba de cómplice. Claro. Sí, ¿no? Pero eso ya. O sea, Es otro tema. que se vamos. cocine un poquito Exacto. más Sí. el chismecito y que ya Exacto. salga. Bueno, sucede eso. Jorge dice, nos tenemos que ir. Yo sé que pues tú te vas a quedar a trabajar, tú te quedas a trabajar, tú me das tu dinero, yo me llevo a las niñas a la casa de mi mamá. Clara pues acepta, dice, ok. Se van a la casa de la mamá. El Jorge pues avienta a las niñas, literalmente a la azotea en un cuartito. Ujú. Ni eso ni era un cuartito, literalmente pues era como El centro de lavado. un centro de lavado, exactamente. Exacto. Al niño pues ni siquiera lo dejó en un cuarto, literalmente sí lo aventó como si fuera perro en una azotea. Sí. Para los que no tienen contexto, muchas de las personas que tienen perros hoy ni se les hace como responsabilizarse de ese perro, lo avientan en la azotea, tristemente. Se puede dar la imagen de un niño Como un perro, o sea, ya de. como un perro de aventado en una azotea. Deshumanizarlo y ya bajarlo a un nivel animal.
Qué triste. igual también los dejaban sin comer. Y también la declaraciones de Clara Tapia decía que su hijo y ella se peleaban por un sándwich en la basura. Y con todo el sentido del mundo, lo que pues no es humano. ¿No? No, es que ya en un punto o sea, lo hizo tan bien su juego psicológico que hizo que todos se deshumanizaran. Ya ni siquiera se podían ver a sí mismos como humanos. Es que Exactamente. no, si te das cuenta, tienen como esa mente tan brillante, tan inteligente para hacer cosas malas. Pero es que justamente Yo creo que no es ese el inteligencia, enfoque. yo creo que es habilidad. Sí, pero ¿Podría yo ser? creo que Sí, yo creo que es más habilidad porque podrías ser muy inteligente, pero sin labia no eres nada. ok, sí. Yo Tienes siento que que es más saber comunicar. habilidad. Obviamente tienes que tener un nivel de inteligencia, claro, Ajá. pero es como que más habilidad de saber cómo llegar hacia las personas. Sí, en eso Más que estoy nada, porque si no sabes llegar a las personas, te quedas, Sí. te quedas tal cual. Pues Entonces, sí, tenía una habilidad de la palabra este señor, o sea, tenía un don para la palabra que pues sí, llevó a la ruina. pues de que tenía habilidad para la palabra, Sí. sin duda. Pero yo creo que sí tiene un cierto nivel de inteligencia, pero lo enfocó pues muy mal. Y ahorita ya podemos remontar de cómo se le hizo a este hombre mucho más fácil poder tener acceso hacia las niñas, porque ya estaba en su propia casa, su propia vivienda, y era muy fácil como, pues tu mamá llega hasta las 8 del trabajo, estoy aburrido, vente para acá, tal cual. Sí, o sea, simplemente fue horrible para ellas, no me quiero imaginar cómo terminaron. Sí, ¿no? Y aparte de tener un abuso, ya podemos entrar como, por ejemplo, este aspecto de los embarazos. Sí. O sea, ni siquiera físicamente el cuerpo de una niña, yo no sé cómo, no está preparado no está ni siquiera preparado para el para embarazo. Y yo no sé cómo le hizo, no sé qué habrá pasado, pero yo no sé cómo esas pobres niñas pudieron resistir, porque a fuerzas las obligó a dar a luz y no le quedó de otra. Aparte de dar a luz en casa, sin higiene, en un cuartito, con un cuerpo no desarrollado para eso al 100%, imagínate el dolor también de las niñas, porque aparte ni siquiera les dudo mucho que una anestesia, de seguro nomás un cinturón, muerde y saca. O sea, pobrecitas niñas, o sea, aparte de ser abusadas constantemente, tuvieron que enfrentar otro dolor físico que es dar a luz. Sí, y aparte considerar también las condiciones precarias en las que también el bebé, bueno, los bebés, Los Deben Estaban de viviendo. tener, o sea, literalmente es un nacimiento. sí. ¿Y es Puede- seguro? El bebé puede tener problemas respiratorios, ¿y cómo le vas a hacer? Claro, ¿no? Y hay que considerar, ¿no? O sea, justamente la edad no ayuda y pueden tener muchas enfermedades en el desarrollo. Ujú. No, o sea, por ejemplo, si no les dan de comer a las niñas, los bebés no pueden comer. No tienen Exacto. nutrientes, tienen leche sin nada. Es la nutrileche, que es agua con color blanco y listo. O sea, yo no sé también cómo sobrevivieron. Y yo creo que debieron de haber tenido las niñas un montón de abortos espontáneos, que ni ellas mismas debieron de saber que era un aborto espontáneo. Como de, es la regla y ya, ¿no? Dudo que sepan que era la regla las pobres niñas, También. ¿no? Luego, aparte de esos abortos, de seguro realmente el señor debió haber tenido más, pero por las condiciones precarias no deberían de haber sobrevivido a sus bebés y se les debió hecho más fácil deshacerse de Sí, ellos. claro. Y no los encontraron, porque dudo mucho que hayan sido nada más 5 bebés. Sí, yo creo. Yo lo dudo mucho. O sea, y escalar también a pobres niñas. O sea, la mamá, bueno, que serían Clara, Rebeca y Gabriela. ¿Cuántas enfermedades de transmisión sexual no terminaron teniendo por eso? Ya no me quiero imaginar eso. Gente de TikTok, si nos están viendo, nos están escuchando, cosas así, si quieren participar, bueno, quieren como comunicar cosas de ustedes, anécdotas que les haya pasado, pues nosotros también nos compartimos, igual a ustedes que nos están viendo en YouTube, nos pueden dejarlo, pues, sus anécdotas en los comentarios, igual también vamos a dejar el link de la descripción pues, en nuestras redes sociales, igual ahí también nos pueden dejar. O también su sus historia. opiniones, también sus opiniones Sus sobre el opiniones caso. también. ¿Alguna idea de cómo pudieron haber ayudado, cómo pensaron que se pudo haber movilizado más el caso? No, claro, también una crítica. Una crítica. Estudiar, muy bien. Por favor, Sí. constructivas, no destructivas. Constructiva. Entonces, si quieren dejar historias,
de ustedes, pues son bienvenidos. Y nosotros se los vamos Te los vamos a agradecer. Y también, si les gustaría que habláramos de otro caso, también igual nos comentaran como, oigan, no sé, el caso del caníbal de Atizapán. O también puede ser otros temas externos hacia México. Ajá, también. También son muy bienvenidos sus comentarios. Y pues yo sigo continuando Sí, con con esta historia. Bueno, se van a vivir en la casa de Jorge, de su mamá. Pasa que pues al niño lo dejan abandonado en una azotea. Las niñas pues ya teniendo 5 hijos, pues se quedan ahí. Jorge dice, tú me vas a dar tu dinero, me llevo a las niñas, tu hijo va a seguir trabajando para mí, tú vas a seguir trabajando para mí, así que te vas a ir a vender cartón, latas, vas a estar en la escuela. Literalmente no tuvo ni tiempo para estar con sus hijas. Ahora hay otra cosa que también quiero decirles, es que empezó un juego. Jorge hizo un juego con Clara que si ella quería ver sus hijas, tenía que portarse bien y hacer lo que él le diga. O sea, aparte de la permisión. Y sumaba puntos. ¿Y ahí cómo funcionaba? O sea, Si ella se portaba bien y le daba como el dinero o hacía como sumisa hacia Jorge, Jorge sumaba 10 puntos hasta llegar al 100. ok. Ahora, cada vez que llegaba al 90, los 90 puntos, casi llegar al 100, Jorge inventaba algo para como que si se hubiera molestado y le dice a Clara, vas de inicio. Entonces, No, qué frustración. Claro. La verdad, o sea, recapitulando, qué frustración. La verdad siento que eso es demasiado inhumano. Creo que también Clara estaba tan manipulada que no podía medir lo que ella podía controlar y lo que no. Porque a pesar de que sí era una situación difícil de controlar, creo que de algún modo, si hubiera estado mentalmente un poquito más estable sin todo ese historial, probablemente hubiera podido actuar de otra manera y no hubiera tenido que recurrir a esas cosas. Sí, la verdad es que sí. Y qué desesperación, o sea, la mujer debe haber sido una desesperación, como, ya lo voy a lograr, ya lo voy a lograr. Va. Sí. Y yo me acuerdo que había un condicionamiento, tiene nombre ese condicionamiento, la verdad ahorita no me acuerdo, pero tiene nombre ese condicionamiento. Sí. ¿Circular? Pues ese condicionamiento puede variar porque no entiendo todavía el concepto, pero por lo que entiendo no es clásico. Pero también puede funcionar como la economía de fichas en realidad. También puede aplicarse. bueno, pues a pesar de eso, al momento de estando Jorge con las niñas, Rebeca, la más pequeña, quiere ver, ¿cómo se llama? Quiere ver el mundo porque Pues le quitaron su libertad, le quitaron su escuela, le le quitaron quitaron a su vida. mamá, le quitaron su vida. Le quitaron la infancia y la vida. Pues realmente le llegó esa necesidad de ver más allá. Estando en ese cuarto, Jorge lo que hizo fue tapar que no se viera de afuera. De ¿Hacia afuera adentro? hacia adentro Ni y de adentro hacia afuera. Sí. Estaban en un cuarto frío con 5 niños, su hermana. Si llovía, pues había goteras en ese cuarto. Había viento y lo que Rebeca quería hacer era ver afuera. Sí, claro. O sea, de verdad como él las manipuló tanto diciéndole que las estaba protegiendo de las maldades del exterior. Pero pues es obvio que una niña de su edad tenía ganas de explorar el mundo y quitarle eso ni siquiera va a tener la capacidad de confiar en las demás personas después de lo que vivió. Entonces, Rebeca se asoma a la ventana, ve la calle, ve a personas pasar, ve la luz del sol por mucho tiempo, ve a niños jugar, llega Jorge, ve a Rebeca asomada y Jorge le dice, te dije que no te asomaras a la ventana. Jorge lo que hace es agarrar un tubo
y lo empieza a golpear hasta matarlo. La trató de revivir, agarró a su bebé, lo acerca al pecho de Rebeca, como intentando que el bebé tome leche. Así en su mente de Jorge pensaba que Rebeca iba a despertar. Ajá, que él quería que naciera ese instinto primitivo de tengo que alimentar a mi bebé, tengo que regresar a la vida, no tengo que regresar a mi bebé, tengo que producir leche. Pero pues, no iba a funcionar ese instinto, ni de golpes. Jorge, con desesperación, agarra al niño, hace eso y con tanta desesperación que termina ahogando al bebé. En ese momento Jorge no sabía ni qué hacer, llama a su hermano, ¿no? Le dice, voy a esconder los cuerpos de ellos dos. Lo más asqueroso y lo más repugnante es que en ese mismo cuarto dormía Jorge. Y en ese cuarto dejó los dos cuerpos del bebé, de la niña, por un mes abajo de la cama. Por obvias razones, en un mes pues sale ese olor putrefacto, horrible. Exacto. Sí, claro, de descomposición. Claro, yo leí que desechaba cal y demás para que no sonara tan putrefacto, pero de todas maneras. No creo que funcionara. Exacto. O sea, y tener dos cuerpos ahí un mes, o sea, dejando de lado el hecho de que no es algo bonito, obviamente. No. ¿Cómo terminó su conciencia? ¿Simplemente le afectó? ¿Le afectó ver eso? Yo tengo una duda. ¿Por qué en su cuarto? Exacto. ¿Y por qué justamente abajo de su cama? Exacto. Ni de hecho nadie sabe. O sea, ¿por qué la necesidad de tenerlos abajo de un lugar tan íntimo? Yo quiero creer. Y espero que no haya hecho nada con el cuerpo. Exacto. Es lo que es la esperanza y la fe. Estábamos pensando. Sí. Pero llegar a ese punto como de te tengo aquí todavía, o sea, ni siquiera en muerte te voy a dejar en paz. Exacto. Te tengo aquí. O sea, no siquiera puedes ir a descansar a un lugar digno. ni siquiera el estás respeto aquí. para el cuerpo que ya no tiene un alma. Ajá, o sea, estás aquí y abajo de mí. Como Exacto. siempre. Y en la cama, justamente. Ajá. Como bien lo mencionas, o sea, esa parte de lo de, pues, no sé si se censura, pero de la necrofilia. O sea, en serio, creo que los tres esperamos que eso no haya pasado porque Ojalá y no. No, ojalá y no, porque eso ya también sería a otros niveles. Bueno, sabiendo esta historia es de no creérsela, literalmente. No tiene ni humanidad. Para mí es muy asqueroso, muy repulsivo. Esto no tiene nombre. No. Y no se le puede llamar un hombre. Tampoco. Ni un humano. No, ni humano. Ni humano. Ni humano. Dios mío, no. Es cuando dices que la raza humana es la más destructiva, incluso Exacto. con su misma especie. Exactamente. Es impresionante. Entonces, pues, esconden los cuerpos abajo de la cama por un mes. Sale ese olor, pues, muy particular. Sucede que, pues, le llama a su hermano otra vez y le dice, tenemos que sacar los cuerpos de aquí. Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, entiendo la parte de tenerlo, o sea, no, realmente no lo entiendo, ¿verdad? Pero tener los cuerpos pues, bajo la cama, ¿ese olor le hubiera producido algo en el cerebro? O sea, ¿algún tipo de placer o...? Claro, of course. Bueno, ¿la química? Hablando de química, al momento de que un cuerpo se descompone pues se exporta toxinas. Ajá, y esas toxinas se pueden generar muy adictivas. Es como, por ejemplo, ¿por qué somos adictos al olor a la gasolina? ¿No? ¿Por qué nos gusta ese olor al tiner? Porque son toxinas. Y realmente, ¿qué pasa? ¿Qué se puede comer y consumir? Hongos. Y que es uno de los descomponedores principales y primarios de un cuerpo. Son hongos y toxinas. Entonces, de una cierta forma, esos químicos que levantaban las toxinas en el cerebro realmente sí les pudo haber generado algún placer. Deja placer. Aparte del placer, gusto, satisfacción, le pudo haber generado un desequilibrio hormonal y psicológico y químico adentro del cerebro, ¿no? Porque tú muy bien como psicólogo lo sabes, ¿no? Sí. Cada emoción, cada esto genera una
una hormona o una sustancia, y realmente son sustancias químicas que pasan dentro del cerebro. Exacto. Pudo haberlas evocado, de hecho incluso hasta yo creo que el consumo constante de ese olor pudo haberle generado más psicosis Sí. o alucinaciones incluso. ¿Y ustedes creen que por eso terminó como terminó? ¿O eso no creen que tenga que ver? Yo creo que sí. Sí y no. Sí, no. Sí, no, porque de cierta forma, aunque fuera eso, pues el hombre ya era un monstruo, ¿no? Sí, o sea, no. ya era un monstruo. Yo creo que lo agravió más. ¿Sí? Yo siento que las toxinas hicieron que explotara más, ¿no? Que fuera más rápido y que fuera incluso más impulsivo o mucho más agresivo en muchos aspectos. Pero no creo que le haya afectado como para cambiar su perspectiva a otro lado. Entonces, o sea, Yo siento que realmente nada más elevó más los niveles de su misma mente. sí, o sea, lo entiendo, pero entonces mi pregunta aquí es, va a sonar un poco fuerte, pero como trato de entenderlo, ¿por qué no conservó más tiempo los cuerpos ahí? Porque ¿qué tal se le generó alguna alucinación? Por ejemplo, Una alucinación mala, es como cuando O sea, fumas el mismo olor puede producir alucinaciones. Probablemente sí. De hecho, si tú estás en un cuarto encerrado y estás pintando con óleo, te puedes dar un viaje Ah, no, sí, impresionante. Ajá, o Ay, sea, lo realmente digo yo. ya ni siquiera pueden ser alucinaciones. No, tampoco estamos hablando de alucinaciones que "No inventes, hay un unicornio". No, o sea, tampoco, ¿no? Son alucinaciones más como de tu propia ansiedad, de tu mal viajado. O sea, por ejemplo, cuando tú fumas weed, ajá, que luego empieza la pálida y te dicen, no, Ajá. que estás muy mal viajado. Realmente no es Lo- porque veas cosas, Ok. sino porque tu propia mente te Lo empieza distorsiona. a regresar y te empieza a trastornar tú solo. Tú solita te empiezas a trastornar, o sea, es un tipo de psicosis. Por eso se llama mal viaje. Entonces realmente tal vez no conservó los cuerpos porque le dio un mal viaje. ok. Tal vez estaba mal viajando y dice, no, hay que sacarlos, no, o le empezó a llenar la culpa. Es justo En ese mal la- viaje tal vez le empezó a llegar la culpa. Ok. No necesariamente, porque yo creo que si no se hubiera mal viajado, yo creo que tal vez se hubiera mantenido más los cuerpos. Ahorita Ok. que pusiste la palabra culpa, creo que me voy a adelantar mucho, Sí, pero sí. quiero ya dejar aparte pues ya la detención de Jorge Ujú. y sobre las declaraciones de Clara Tapia y de Jorge y de su familia. Ujú, ujú. ¿Sale? Y ahorita vamos a ir con esa parte que dijiste es culpa, porque tiene algo Muy interesante. Muy Sí, interesante. claro, obviamente. que tiene que ver mucho con Jorge. Ujú. ¿Sale? Bueno, la cosa es que pues sucede esto, se llaman los cuerpos y los viene a aventar pues en la carretera de Puebla. Ujú. Irreconocibles los cuerpos, Ah, sí, claro, ¿no? irreconocibles los cuerpos, por obra del destino, por, digamos, desde la hermana de Clara, pues habla con Clara, le dice, ¿sabes qué? Esto no está mal, lo que está pasando no es normal y tienes que ir a denunciarlo. Y por fin Clara abre los ojos. Clara va a denunciarla y deja una carta. Bueno, esa carta la estábamos buscando, pero creo que no la Es encontramos. muy, muy difícil de encontrar esa carta. Está muy bien guardada. Si en postproducción o en edición mi compañerito Alex nos puede hacer el favor de pues dejarle como una imagen para que vean la carta más o menos y la puedan leer. Sí, de hecho, lo único que se puede llegar a encontrar realmente de esa carta es como la frase más impactante que dice Clara, que es: quiero justicia, no misericordia. Exacto. Ya realmente con eso es como, bueno, ya sabemos por dónde iba esa carta, más o menos, y realmente se volvió muy importante esa frase. Sí, sí, claro. No, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero Clara va a denunciar, va a las autoridades, detienen a Jorge, detienen a su familia, su hermano, su mamá, por cómplices. Hace declaraciones Jorge, hace las medios de comunicación, y ahí te puedes dar cuenta de la actitud de Jorge. No sé si ustedes hayan visto uno de los videos de sí, claro, que incluso que literalmente sonríe descaradamente. Sí, es como cuando te decía, ¿no? Al inicio del podcast, que Ajá. estábamos ¿se acuerdan de que dice que no es un cínico? ¿No? O sea, bueno, sí, que no es un soy psicópata, cínico. que solo fui cínico. Cínico. Sí, y les dije, no, tiene como ese síndrome del artista. Justamente en esas entrevistas, en esos videos, como se le ve, ¿no? Como tú dices, la Ujú. sonrisa. Sí. Se le ve la sonrisa. Y Como ahí se le ve que no tuvo culpa, que no Exacto. sentía culpa. Exacto.
Claro, ¿no? O sea, realmente juega un papel muy interesante la culpa. Por ejemplo, yo he visto y he conocido personas que les gusta sentir culpa. O sea, sí la sienten, pero les gusta sentirse culpables. Tipo Victimizarse. masoquismo. Más masoquismo que victimizarse. Ajá, tiene más sentido el masoquismo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú me dijiste, es que la culpa es muy importante, ¿no? O sea, yo misma sé, yo leí los artículos. Yo sé que Jorge dice ante las cámaras que no tiene ninguna culpa. Exactamente. Pero ¿qué tal si le gustaba sentir la culpa? ¿Qué tal si sentía esa necesidad de masoquismo como de estoy haciendo algo mal y sé que estoy haciendo algo mal, pero me gusta? Es Si que- quiero Esa sentirme mal. adrenalina de Esa adrenalina. sentir la culpa. Es que esa es la situación. Un psicólogo, viendo los videos de que lo estaban entrevistando a Jorge, dice que él tiene como el trastorno de la personalidad. Sí siente culpa, pero él sí sabe que también está haciendo algo mal. Ujú. Y ve a la mamá, que también la mamá está muy influyente hacia Jorge. Obviamente que una familia va a influir mucho hacia las actitudes o comportamientos de una persona. Sí. Madre o padre influye mucho en un hijo. Sí, son las figuras principales y de ahí te vas pues desembocando en tu personalidad y tu raciocinio, ¿no? Sí, pues de ahí vienen muchos de los problemas. Ujú. En psicología, básicamente, el problema inicial, pues, tiene que ver con los padres. Freud. Freud, mamá, papá. Psicoanálisis, básicamente, Ujú. sí. Sí, bastante. Bueno, sucede eso y también ves pues, el comportamiento de la madre, entonces dices que pues, Jorge es así, pues como... Sí, claro. La mamá pues influyó mucho también en las actitudes, en los comportamientos de Jorge en el momento que estaba haciendo las cosas. Sí, claro. ¿Sí ves cómo se ve? Sí, no, es que... ¿De quién era la casa? Exactamente. Es de la mamá. Exactamente. Y dudo mucho que la señora así como de, ay, sí, mijito, te doy Ujú. mi casa, no te preocupes. Y, ay, vine a regar las plantas. Ah, hola, niñas. Sí, O sea, de algún es punto, que en un punto- la mamá yo creo que sí sabía. Sí, sí se sabía. Claro. Constantemente o sea, aseguró de que sabía, era... sabía. Wow. Es Sí, un no, hecho. sí sabía. Sí, No, y eso se sabe que sí se sabía. sí, o sea, Entonces, pues, en esas declaraciones, pues Jorge dice que, pues, hubo bueno, que la mamá, Clara Tapia, le gustaba jugar con las fantasías de sus hijas, verlas en, posiciones sexuales muy Provocadoras. provocadoras, y eso le producía placer a Clara. Eso es lo que decía Jorge. quiero... Por otro lado, no, perdóname, primero. por otro lado, Clara, con esas declaraciones, la tomaron como cómplice. Claro, exacto. Ahora sí, perdón. Creo que quiero tomar un punto muy importante, que en la psicología siempre que hay un abusador es porque hubo un abuso que no se trabajó. Entonces, definitivamente, yo pienso que tal vez él desarrolló algún tipo de trastorno, pero también lo que pasó es que yo considero que quien cometió el abuso fue su mamá, a Jorge Iniestra, y de alguna forma como que se disculpó y su forma de sacar el abuso fue abusando de sus hijastras. Probablemente. Ahorita que justamente Ahorita que estabas estás hablando, como que me empezó a girar la ardilla y dije, Sí. no, sí, Jimena tiene toda la razón. Ay, mira, qué hermosa psicóloga. Sí, pero sí, tienes mucha razón. Tenemos el equipo completo Sí, para estos casos: definitivamente. psicología, química. Comunicólogo. Comunicólogo, además, irónicamente. Sí, Exactamente. mira, así, clic. Así de, ah. Clic. Hay mucha química, definitivamente. Sí, perfecto. Y entonces, pues pasa esas cosas. Y tú ves los videos y es de, tú lo sientes como de, es otro abuso. No, No. no es un abuso. Lees esta cosa, lees literalmente hasta aquí tengo, por ejemplo, Pues tienes aquí la carta judicial, ¿no? Incluso. tengo la carta, me puse bien. Es hermosa carta. Tengo aquí el análisis jurídico con lo leí. perspectiva de Sí, género sí. del caso de Clara Tapia Herrera. Claro. La importancia de la eliminación de los estereotipos pues, sexistas. Ajá, claro, sí. De hecho, por aquí está justamente, pero si no, ¿vale? Entonces, pues aquí literalmente hay declaraciones de abogados, Sí, anécdotas de los cómplices, que si tú le das una leída, yo si lo leo aquí, Nos vamos a llevar nos vamos a aventar 1000 horas. 1000 horas. exactamente. Y luego que Entonces, se nos traba la lengua, más. más.
Entonces, aquí está, no sé si podría estar aquí la carta que hizo, La carta de Clara. ajá, pero sí hay bastantes cosas aquí. Ujú, definitivamente. También está bastante. está como la declaración del juez que hizo Y el magistrado, pues, el ¿no? magistrado. Miguel Ángel, me parece. Ujú. Exactamente, también está el análisis de la abogada de Clara y el abogado Ustedes también que me de- gustaría que pudiéramos abordar, pero pues obviamente es información en la que ya nosotros no tenemos. Ujú. Por ejemplo, mi tío es abogado, ¿no? Y yo sí le he preguntado como, oye, ¿no has tenido algún caso en el que te duela? O sea, un caso que te quiebre la moral, un caso en que digas, no voy a llevar tu caso. No estoy a favor de. No estoy No, a favor. no te puedo defender. Ok. Mi moral no me permite defenderte, ¿no? Obviamente yo ya no les puedo compartir la Claro. opinión que me dijo mi tío por respeto a él. Claro. ¿no? Yo creo que, Pero bueno, me en mi gusta- opinión, siendo, por ejemplo, yo si hubiera sido abogado, yo en mi opinión, mi moral sería como de, pues, y muchos lo sienten como profesionalismo. Ajá, claro, es, ¿no? es de, pues es que es mi profesión. Es chamba. Trabajo. Es chamba. Chamba es chamba, ¿no? Sí, Sí, pero pero no. me gustaría saber como Tú, la psicología que debieron haber enfrentado los abogados durante este caso. No me imagino la culpa de algunos de los Abogados, psicólogos, claro. o al menos, por ejemplo, quien llevara el caso de Jorge Iniestra, o sea, va a sonar muy feo, o tendría que ser una lacra, o la moral lo consumió. Yo no creo. yo siento que más fue otra vez lo mismo, el profesionalismo. El profesionalismo. Yo creo que realmente fue como, realmente no quiero hacer esto, Sí, la moral, claro. Pero- chamba. tengo que hacerlo. Sí, Así, Trabajo. agarrarse el estómago y tener estómago para llevar un caso tan horrible. sí, claro. Ajá, pero sí, no Tal- creo que sea una lacra, porque ya eso ya es como recriminarle a todos los abogados, incluso los mismos Exacto. doctores tienen que tener un cierto de profesionalismo. Exactamente. No es de que sean inhumanos, no es de que sean lacras, sino Exacto. simplemente hay reglas que hay que seguir aunque Sí, nuestra sigue siendo moral no lo trabajo. quiera, ¿no? Exacto. Y es lo que nosotros estábamos hablando ayer, Jimmy. Sí, y es Exactamente, un poco complicado, claro. Sobre la moral. Cada persona tiene distinta moral. Cada Ujú. quien puede percibir si es bien para él o si es mal para el otro. Claro, ¿no? Yo si por ejemplo yo si rompo la taza, pues para mí puede ser un bien, pero para ti puede ser un mal. Sí, sí, mi taza. Sí, exacto. Entonces, o para mí puede ser un mal romper la taza y para ti puede ser un bien. Ujú. Es mucha Controversia. mucha controversia de la moral. Sí, Sí, no, por ejemplo, yo aquí en Unitec tuve un maestro, cuando estudiaba yo aquí la prepa, tuve un maestro de ética y valores que era abogado, de hecho era abogado. Y justamente nos dijo, ¿no? Porque pues ya saben, niña punk, rebelde, ¿no? Ujú. Le digo, no, las reglas están para romperse. Y él me dijo algo que siempre se me ha marcado mucho. ¡Ah! ¿Se nos Chale, cayó? se nos cayó el TikTok. Sí, no se preocupen, yo sé que soy guapa, ya lo sé, se desmayaron. Pero, recapitulando, Sí, Ajá. prosigue. y yo, recapitulando, este profesor me dijo algo que pues fue muy marcado, ¿no? Porque yo tenía esa idea de ser rebelde, de romper las reglas, de que no era lo más ético, lo más moral, las reglas incluso. Y me dijo, las reglas no están para romperse. Te guste o no te guste, son Sí, hay que- reglas. y Y hay te que chingas. exactamente. Ajá, y es cuando llega ese momento en el que o te aplicas o te chingas. Exacto. Tal Y cual. esa es la frase que utilizan muchos los mexicanos, el de reglas las rompemos. Sí. Ujú. Ahí Y, se ve. y ahí se ve la educación, es que ese es el punto. Y, o sea, justo el vemos mexicano la usó- educación, El mexicano usa mucho esa ideología. ideología de Sí, las Claro. reglas se hicieron para romperse. Verse. Y no, Exacto. no, no es No, cierto. y pues aquí vemos, ¿no? O sea, Ujú. vemos el caso sobre la mesa pintadito perfectamente. Por supuesto, ¿no? O sea, yo agradezco, no tuve una educación bastante buena, tanto que a una edad de 13, 15 más o menos, Pensamiento crítico. tuve un pensamiento crítico y desde que te digo, o sea, tengo 21, yo salí desde la prepa hace un montón de tiempo y todavía eso, me acuerdo de eso, o sea, me acuerdo hasta el salón, me acuerdo de la Sí, imagen claro. de cuando me dijo eso y cómo fue Hay como cosas que un te golpe quedan. de realidad Exactamente. que mucha gente necesita. Cosas que realmente aprendes. Porque tu pensamiento está desarrollado y solamente te dio el empujón. El empujón necesario. Exactamente. Realmente. Entonces, por eso los abogados y todos los que llevaron este caso debieron de haber tenido algo también sumamente horrible. Sí, Y seguramente. creo que también sería muy bueno hablar de ello, ¿no? Obviamente Sí. pues, no tenemos esa información, pero pues tampoco hay que
desacreditarlos. No, claro que no. Pero De pues, sí hecho- puede ser muy complicado. De hecho, después de eso pasan los 3 años, bueno, pasa como digamos 3-4 meses de entrevistas, ven a Clara como posible culpable también, la llevan a la cárcel por 3 años, si no mal recuerdo, Sí, 3 años. 3 años. Su abogada pues lucha pues, con la libertad de Clara, porque pues, fue, digamos, como declarado como manipulación, lavado de cerebro, Ujú. pues le metió amenazas y pues el jurado que tuvo ese caso pues declaró que pues Clara es inocente. Sí, ¿no? Exactamente. De hecho, sí Aquí hubo podemos tener diferentes puntos de vista, bueno, no sé qué ustedes van a opinar sobre pues, si es culpable o no es culpable. Yo puedo decir que más que culpable o no culpable, los psicólogos juegan mucho. Sí, sí. Y Definitivamente. también de mi parte puedo decir que pues, para entender un poquito tendrías que ponerte en esa situación literalmente y vivir esa situación para poder tener como esa opinión certera de que si fue culpable o no fue culpable. Empatizar, ¿no? Empatizar, ponerse en los zapatos de Clara. Pero para empatizar realmente tuviste que haber vivido una situación así, Así. justamente como Ujú. lo dices. Pues ninguno, Ninguno los tres, vemos, los tres. afortunadamente vivimos algo así, o sea, qué lamentable por las personas que tuvieron que vivir esto, pero pues es una situación muy complicada porque también abarcamos mucho nuestra educación y tal vez hubiéramos actuado muy diferente. Sí, ¿no? Claro, es como se los digo. O sea, yo sé que esta Clara pudo haber actuado más, pero yo se los dije desde el inicio. Yo no la puedo juzgar. Exactamente. Porque yo no Exacto. tuve Es que esa no depresión, somos yo no ella. tuve esa ansiedad, yo no tuve esos problemas. Como para decir como, es una mala madre. No. O sea, Fue una sí, persona que pudo resolver todo lo que pudo con lo poco que tenía. exactamente. Y al igual que muchos de ustedes pueden comentar de que, pues, ¿por qué no hizo algo? O cosas así. Pues es entendible, pues cada quien tiene su punto de vista. Sí, Cada quien tiene su punto de Crítico. opinión, de crítica, de entender el caso. Y pues, esa es nuestra opinión, se podría decir. Que pues no podemos juzgar a la persona no. por no, lo que vivió, porque pues, Exactamente. esto no es chiste, ni es No, no, meme, no, claro. ni nada por el estilo. No, para nada. Es cosas que pues puede pasar mucho, se va a escuchar, voy a dejarme como muy mal en México, pero sí se puede dar muchos casos así en México. Claro, No de este nivel, obviamente, porque esto sí está muy cabrón, claro, puede haber peores, pero Ujú. pero sí, obviamente puede haber mucho más peores que pero siendo sincero, como siendo primer episodio, este caso, yo creo que por mucho tiempo va a seguir Sí, en no. el top 1. Ajá. Y muchos otros que tal vez en el próximo episodio hablemos de ellos, Exactamente. ¿no? Porque pues obviamente yo tengo ideas, Jimé tiene ideas, Salo tiene ideas. Pero sí, Entonces, pues, ese es el caso de el monstruo de Iztapalapa. Bueno, las personas que tenemos aquí atrásito, Acabo de llegar. pues Alex, pues tú tienes como más o menos una idea de lo que sucedió y sí es como un caso muy polémico, aparte que también fue muy resentido y muy sonado en esa época del 2011. sí. Casi todo el país, si se puede decir, casi todo el país sonó ese caso. Igual pues también dejó a México como que pues qué pedo, güey. Claro, ¿no? ¿Qué cosas tan más horribles puede ser el ser humano? Sí. Es que las atrocidades, ¿no? Que uno comete, pero Emma, Además, también hay que aclarar algo. O sea, aparte de que era 2011, estaba en el sexenio de Calderón. Y creo que es uno de y los de Miguel Mancera. Ajá. Y de Miguel Mancera. Y de No, Miguel o sea, Mancera. también como que hay que recordar como que el sexenio de Calderón como ha pasado de los De lo casos más horrible. turbios y más raros que he visto. O sea, Sí. obviamente en la actualidad sigue siendo horrible, pero creo que el sexenio de Calderón tuvo como ese lado Muy siniestro, turbio, definitivamente. turbio,
horrible, o sea, era un iceberg completo. Sí, No, o claro. sea, a mí se me hace muy interesante, ¿no? Como por qué en ese sexenio en específico Sí, de hecho, había tantas cosas tan malas. si checamos Tómalo. justo como en ese tiempo, en ese sexenio, es donde los casos eran muy turbios, pero este específico es muy fuerte. Sí, ¿no? O sea, ¿por qué en ese sexenio había tantas cosas tan raras? Exactamente. De hecho, podemos abarcar muchos temas o muchos casos que pasaron con Calderón. ¿Con Calderón? Sí, claro. Sí, claro. Hay mucho Igual material. también casos así televisivos que también pasaron. Ah, Sí. sí. Los Porque casos también- también televisivos. Porque también pasaron muchas cosas turbias en la televisión. Entonces, bueno, a partir de los 90 o del 85 para los 2000, 2011 pasaron muchas cosas Sí, muy turbias. cosas No sé, ustedes, siento que, o sea, sí, creo que abarcamos mucho de este tema, Mucho. pero muchísimo. no sé, o sea, yo les voy a decir una última cosita para que podamos... Sí, para ya darle un cierre a Exactamente. este podcast, ya para Eh, concluir. Para Exactamente. concluir y iniciar ahora las siguientes dos secciones que tenemos. Exactamente. Sí. Tenemos dos siguientes secciones que son, perdóname que me puedo interrumpir. Como también voy muy rápido, perdón. Sí, Tenemos dos secciones después de este caso. Obviamente, pues debatir esto, pues está muy complicado debatir este caso, ya Claro. que pues también, como lo digo, pues no podemos juzgar a la persona de lo que vivió. No, solo podemos ver Solamente dar podemos... una perspectiva, una opinión o una Exactamente. crítica. exactamente. Entonces, pues, nuestras dos siguientes secciones va a ser anécdotas de ustedes, como lo había mencionado. Ujú. Pues, déjenos sus comentarios, más o menos, de pues, qué historias quieren. Y también igual tenemos la siguiente sección, va a ser de historias de nosotros, de lo Sí, que nos claro. haya pasado. O cosas paranormales, Ujú. ovnis y cosas así. De Sí. la niña de ensamble. Eh. Entonces, Sí, perfecto. ajá. Me parece muy bien, nada más ya para darle cierre. Lo Ujú. último que creo que nos faltó mencionar fue la parte que no recuerdo cuántos años fueron de condena, me parece 241 años de condena le 241 dieron. años a Exactamente. Jorge Mies. Y nada más para tener los datos y ya, pues se le encontró culpable por delitos de homicidio calificado, homicidio en razón de parentesco, secuestro agravado, corrupción de personas menores de edad, Ujú. explotación laboral de menores de edad y violencia familiar equiparada. Y Nada abuso más, sexual. exactamente. Esos aparte- tres últimos fueron los que también acusaron a Clara exactamente. culpable. Sí. Esos Ujú. tres últimos. Sí, los otros últimos también fueron Sí, declarados. y bueno, pues, Pero se entró la prórroga La y la prórroga. encontraron ya al final como una Inocente. víctima. exactamente. Sí, Entonces, pues, pues no sé si ahora sí ya tenemos algo más que decir o ya. Pues no, ya le daríamos como ya un ese cierre. cierrecito al Ese caso- cierre al de caso. nos Sí. vemos en la próxima. Bueno, pues, esto fue el caso del monstruo de Iztapalapa. Adiós, besitos, vuelvan pronto. Ay, ¿ya se fueron? ¿Qué? Pues bienvenidos ahora, historias inéditas. Esto va abarcado más o menos pues historias de nosotros, igual historias del equipo. Si ustedes quieren participar, y adelante también. Quieren contar sus anécdotas, pues quién quiere iniciar. No, yo ahorita no se me ocurre ninguna, no. entonces. ¿Uno de ustedes quiere iniciar? Una historia como de qué. ¿Una historia de qué? A ver, dame como, material, dame este, material. A ver, deja pienso. Anécdotas de ustedes dos, de lo que les haya pasado. Ok, Pero, Yo- ¿de qué Brujas, tipo de campamento. yo tengo una Ah, anécdota perfecto. muy turbia. Ok. Ajá, es que ni siquiera es anécdota, no sé cómo podríamos encasillarlo, Bienvenidos, pero hola. yo estoy medio loquita. No, no es cierto. Mira la chica. Es que justamente yo tengo un problema en el sentido, bueno, no sé si es un problema, una virtud, no lo sé, pero yo normalmente todos mis sueños, de hecho he tenido últimamente como que insomnio y he estado como que teniendo sueños muy vívidos, o sea, pero así Ujú. un mes, o sea, o más de un mes, ya ni siquiera llevo la cuenta, vaya. Son sueños que me acuerdo al 100%, o sea, puño y letra, al 100. Ajá, son sueños que digo, oh, wow. Pero lo más raro de no es acordarme de mis sueños, ¿no? Porque incluso Jimena como psicóloga sabe que es muy raro que uno se acuerde de sus sueños o sueños Un tan poquito. seguidos. Ajá. Por cierto, Entonces, perdón que te pueda interrumpir, Alexa. ujú. Los sueños luego tienen muchas cosas muy raras.
O sea, Sí. se puede abarcar como muy Es- psicológico eso. Sí, o sea, tú le puedes dar un Un significado. significado. Existe, de hecho, aquí en el público tenemos a otro psicólogo. Otro psicólogo. Pero él sabe que existe un diccionario de sueños. Un escenario de sueños, ok. Pero ajá, Pero- ¿nos decías? Ah, sí, Sí, yo, sí, sí, sí. perdón. Entonces, lo más raro de mis sueños no es el que me acuerde, sino, por ejemplo, uno de los primeros sueños que tuve, o que más me acuerdo, es de que yo estaba como con mi familia, con mi papá, estaba como en la escuela, y de la nada, pues entonces se empezó a llenar de hormigas rojas, como esa típica escena de Indiana Jones y la, ¿cómo se llama? La calavera de cristal, Ujú. que empiezan a trepar incluso las hormigas y se llenaba de hormigas. Ok. Ajá, entonces yo me acuerdo muy bien de este sueño, me acuerdo increíblemente de ese sueño. Y yo le estaba comentando a mi mamá, o sea, yo iba en la secundaria, mi mamá me estaba pues llevando a la secundaria, ¿no? Estaba manejando y yo le estaba contando de, ay, mamá, soñé esto, ¿no? Y le acabé de contar mi sueño y a los 3 minutos mi papá nos marca y, hola, mi amor, fíjate que bajé a mi perrita y la empecé a pasear y traigo Ujú. todo el pantalón lleno de hormigas. ¿Qué? O sea, no eran hormigas rojas, ni gigantes, ni esas monstruosas, pero eran hormigas. O sea, ¿de cuánto era la probabilidad Sí. de que se llenara, ¿no? De hormigas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues fue algo muy interesante, ¿no? Como de, qué irónico, ¿no? También, por ejemplo, otra que tuve fue que secuestraban a un perro. Secuestraban al perro de un conocido mío y como a los meses secuestraron al perro. ¿Qué? O sea, realmente mis sueños, realmente de cierta forma se cumplen. De hecho, incluso hay veces en las que yo tengo miedo porque pues, obviamente tengo pesadillas. Entonces, al tener yo estas pesadillas, pues me da miedo que se O cumplan. sea, una especie de ¿No? premonición. Por decirlo así. Y yo le conté esto a mi abuelita Ujú. y me empezó a tocar la cabeza. Ella me empezó a tocar y descubrimos que en mi nuca no tengo sumida la mollera antes de que empiecen. O sea, sí, pero no. La mollera está acá arriba. Pero no eso no tiene acá. que ver, dice. No tiene que estar en la nuca. Ajá. Claro. Tengo como un huequito. Ajá. Es un huequito y mi abuela me tocó y me dijo, es que este es como el tercer ojo de los videntes. Ajá. O sea, mucha gente lo tiene aquí en la frente, pero tú lo tienes en la nuca y por eso nada más puedes hacerlo en sueños. Ok. Ajá, incluso, mira, Salo, tócame. A ver. Tócame aquí en la nuca. Aquí, exactamente ahí. Ay, cabrón. ¿Viste? O sea, está... Está raro. Ajá, mira, aquí, Se siente tócame, rarísimo tócame. esa cosa. Aquí. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Carrito se te quedó con cara de, no puede ser. Obvio, me tienes que tocar la nuca para que me ¿verdad? crean. No es broma, se siente como, o sea, de verdad no sé si es psicológico, pero yo sí sentí como la forma de un ojo. No sé, ¿tú lo sentiste así? Yo lo sentí raro. No lo había O pensado, ya me dio miedo. sea, Ajá, y es chiquito, o sea, Sí. ni siquiera está Es grande, como, o sea, es tal como vez esta abarca cosa, así. 2 dedos y lo Ajá, o sea, Ok. está chiquito, ¿no? Sí. Y eso es lo que a mí me dijo mi abuela. Y Ok. realmente yo, pues, vivo en constante rareza, extraño, porque si sueño cosas, normalmente la mayoría se cumplen. De hecho, yo soñé que yo regresaba a mi tech y yo tengo muchos déjà vus, o sea, luego estoy con ustedes hablando y digo, yo soñé esto. O sea, muchas cosas a veces me da miedo porque, pues, ya no sé cuál es mi realidad. Ok. Luego- pasa? Y luego, pues obviamente tengo sueños muy malos, ¿no? Sueños horribles que ni siquiera me gusta contar y me da miedo de que se cumplan, porque pues una cosa es que se te cumple un sueño, pero estoy Pero ya diciendo varios. que desde secundaria inicié. Y yo en secundaria, ¿cuántos años tenía? 13, tengo 21. Y en Ok. estos lapsos de tantos años, ¿qué quieres? Mínimo unos 20 sueños se me han cumplido. Ok, sí. No sé, yo voy a dar mi opinión. Ujú. Como Sí, psicóloga adelante. y luego mi Sí, opinión. luego como, mija, medícate, por favor. A ver, o sea, como psicóloga yo pienso, no sé qué piense acá. el otro ¿el otro psicólogo. psicólogo? Otro psicólogo. A Pero ver, miren, Carlitos, o sea, yo ¿aparece? pienso que tal vez esto es como una especie de programación neurolingüística, que Ajá. básicamente es Ujú. decir las cosas en voz alta y tu cerebro lo toma como si fuera una orden y por eso se cumple, pero tal vez en un sueño y como lo estás interpretando,
ya que estás despierta por las cosas que pasaron en tus sueños, quieres que sean así de manera inconsciente. Ok, entiendo eso, pero por ejemplo el sueño en el que yo regresaba aquí a Unitec, Ok, yo todavía estaba en segundo de prepa. ok, sí, eso lo entiendo. O pero sea, mira, fueron años de diferencia. Ajá, Y yo estaba aplicando incluso para el poli. ajá. Y yo tenía la esperanza de quedarme en el Claro, poli. en el poli. Y de hecho no iba a venir a Unitec, me iba a ir a UVM. Ok, sí. O sea, yo no sé cómo... Y está bien, pero yo siento, al menos pero yo pienso que tal vez eso es que a veces inconscientemente querías regresar y no necesariamente fuera que vinieras aquí, pero pues es una posibilidad, no sé, ¿tú qué piensas, Carlitos? Muchas veces nosotros nos sugestionamos. Porque Exacto. la mente es. La mente se puede sugestionar mucho. Y muchas veces, cuando creemos que no pueden pasar ciertas cosas, podemos sugestionar nuestra propia mente para que esto suceda o que nosotros pasemos por esa situación. Por ejemplo, muchas veces se dice que la creencia popular de que la temperatura de nuestro cuerpo puede ser cambiada dependiendo de cómo nuestra mente puede ser afectada. Sí. Exacto. Y también existen, por ejemplo, las ilusiones ópticas que pueden hacer confundir nuestro cerebro. Ajá. Exacto. Entonces, considerando esa parte, la mente se puede sugestionar bastante. Pero es tema de cada quien en que se ve sugestionada. Yo digo que vote el público. Si Que estoy vote el loca público. o que si tengo poderes místicos, ¿eh? Me gusta más la idea de que no soy tan loca. O sea, ya sé que estoy loquita, ¿no? Pero como que los psicólogos me acaban de destruir. A ver, estamos aquí en vivo también en TikTok. Por eso si luego si nos ven como medio bajando el ¿cómo se llama? La cara viendo a la gente. Las tonalidades, ¿por qué me veo más prieta de cerca? Entonces, estamos aquí checando también pues ustedes sus comentarios. Al igual pues también estábamos que ¿Qué dicen? Porque yo sí no alcanzo a leer. No sé, a ver. Es que se me Dice, olvidaron mis hola lentes. lindo. Jiji. Ay, No peleen. No peleen. No peleen. Hola, lindo. Ay, Este- no, hombre, ya sabemos quién es la cara del No, podcast. no estén O inventando. sea, Jimena y yo, las mujeres, bye. Ah. Salo. Es que, a ver, Uy, ella y yo... Mira. Uy, Crete, estás más bonita. Chao. Uy, Los sueños ¿qué? vividos. ¿Ves? Ella jura. Uy, Lo- la lo- cara del mira. podcast. Mira. Los sueños vividos. Ella jura. Ella jura, obvio, yo juro y perjuro. Confirmo y afirmo. El mejor seguidor del mes se gana una cita. Ahora. Entonces, también, mira, hasta nos han mandado hasta rositas, mira. Ay, qué cool. ¿Y cuántas personas tenemos ahí? Porque... Aquí tenemos. Entonces, pues, aquí andamos, pues, checando también, ¿no? Me estoy dando hasta yo likes, mira. Mucho amor, Mucho amor. mucho amor propio. Es Bueno. muy importante. ¿Alguien más quiere contar una anécdota? Ok, yo no tengo una historia propia, que no me han pasado cosas tan extrañas, pero sí tengo una historia que una vez me contó mi papá. Mi papá trabaja, bueno, siempre ha trabajado por ahí por Polanco y trabajaba, no me acuerdo en la empresa, la verdad, pero el punto es que había una historia de una niña en un baño, así tipo Harry Potter. El punto es que había una niña en un baño, no sé qué. Y entonces una vez mi papá entró a ese baño y casi nadie entraba, porque como que le daba miedo. Mi papá no sabía bien la historia, sabía lo de la niña y así, pero él como que se lo pasaba por mucho de tiempo. Y un día que entró escuchó como todos los inodoros se jalaron al mismo tiempo. Y entonces mi papá, en vez de asustarse, fue como de, pues seguramente tienen un mecanismo todos que hacen que se jalen a ese momento, ¿no? ¿Alguien tenía chorro? Es que no había nadie. Chale, estaba Alexa, vacío. no O manches. sea, estaba vacío el baño. Y entonces ya mi papá se sale y le pregunta al guardia, oiga, ¿los inodoros tienen algún mecanismo o algo? Porque es que todos sonaron al mismo tiempo y pues, quiero saber cómo funciona. Dice, no, joven, no hay ningún mecanismo. O sea, no lo quiero asustar, pero no sé si sabe lo de la niña. Y ya mi papá se escuchó muy así. Y nunca volví a entrar a ese baño. Ay, que No manches. se cruce del otro Sí. lado de la calle, ¿no? Sí. Ay, pobrecito. O sea, Yo también tengo, tú también serías. Yo también serías. Y pues esa es la historia. No sé qué opinan. Estuvo interesante. Estuvo interesante. Sí, Yo estuvo también, interesante. después de sí, esa sí, historia yo tampoco usaría el mismo baño, la verdad. Yo creo que no. Bueno, pues ya yendo al cierre de Frecuencia Oculta, dando el primer episodio, pues concluido.
Gracias chicos por estar aquí con nosotros. Igual aquí en TikTok, pues gracias por quedarse con nosotros también. A escuchar pues un caso muy polémico. Muy polémico. Entonces pues les dejaré abajo la descripción pues, todas las redes sociales. Igual pues, y suscríbanse para tener más casos así. Y ustedes que estén más al pendiente de estos casos. ¿Y Ujú. qué quieren saber o algún otro Ajá. tema para Ujú. otros capítulos? Busquen los casos que también les gustaría que abarcáramos. Exacto. ¿Qué les gustaría ver? Tal vez qué opiniones les gustaría, que nos digan, no, pues quiero una opinión de este caso, pero de una manera más crítica o más subjetiva. Entonces pues otra vez les agradezco mucho. Este es el primer episodio y habrá más episodios como estos. Y nos despedimos con... Esto fue Frecuencia Oculta.